vamos a presentar el informe anual de la distribución comercial 2021, que hace un recorrido que ha sido el 2020 y también los meses que llevamos del 2021. Y como novedades este año, sí que quería deciros que hemos incluido la explotación de un trabajo de campo que hicimos en el mes de marzo y que tuvo una respuesta que quiero agradecer a todos los comerciantes que contestaron. Realmente casi 400 empresas del comercio contestaron a las preguntas que les formulamos en aquel cuestionario. Se han incluido en el informe anual la explotación de estos datos. También hemos incluido como elemento novedoso un trabajo de campo que tendrá más entregas en los próximos meses con 40dB, que es una empresa de trabajo de campo de investigación sociológica a nivel nacional, sobre todo lo que es la digitalización y los cambios en la conducta de los clientes y los compradores. Y también hemos incluido solamente parte de un trabajo que hicimos para la Dirección General de Comercio y Consumo y que creo que ha servido para encauzar las ayudas al sector de la incidencia de la pandemia del COVID-19 en los diferentes subsectores del comercio. Ese informe no está en su totalidad, pero sí que algunos de los elementos más importantes. Todo eso unido a lo que viene siendo el informe, que es un repaso tanto de la evolución de la oferta comercial, como de la demanda, como de la estructura empresarial, el gasto de los consumidores y, claro, con todas las novedades y todas las incidencias de este año tan atípico. Bueno, la presentación también en el formato, contamos también con dos profesores, en fin, compañeros, amigos y expertos en el sector de la distribución comercial, que son Alejandro Moyá de Escal y Mayo de Juan Vigaray, que Alejandro es catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Valencia y Mayo de Juan es profesora titular de la misma disciplina del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Alicante. Y aunque son dos personas solo del mundo universitario, no quiero decir solo, en fin, que están en una universidad como Alicante y Valencia, yo sí que quiero, en nombre de ellos, decir que están representando también a todo el sistema de la universidad pública, que, como sabéis, las 5 universidades públicas de la Comunidad Valenciana tienen departamentos especializados en el marketing, en la investigación de mercados y enseñanzas específicas en el área de la distribución comercial minorista, no solo ahora, sino desde hace ya muchos años. Y me parecía importante establecer esa complicidad que se produce en el día a día, pero esa complicidad con la universidad también para que la mirada de la académica pues, se vuelque en estas circunstancias tan excepcionales sobre lo que va a ser la evolución de un sector que está sometido a unos cambios estructurales muy poderosos, ¿no? Y que va a transformarlo radicalmente en el próximo año. Entonces, al final del informe tendremos un pequeño coloquio con ellos dos y bueno, y ahora sin más le voy a dar la palabra a Rosana Seguí, que como directora general de Comercio y Consumo pues va a hacer un poco la apertura o la presentación inicial de este webinar sobre el informe anual de la distribución comercial 2020. Així que, Rosana, quan quieras. Molt bé, moltes gràcies, Agustín. Simplement, molt bon dia a totes i tots i, sobretot, benvinguts a la presentació d'aquest informe anual de distribució comercial minorista de la Comunitat Valenciana 2021. Com totes i tots molt sabreu, perquè ahir no veig moltes cares perquè està el nom de l'assistent, però he vist alguna cara que són membres de l'Observatori de Comerç, he vist alguna FIC, i alguna associació per ahir. Com tots sabeu, en els darrers anys la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha confiat amb el Consell de Cambres i en la seva oficina tècnica PATECO per a la realització d'aquests informes tan necessaris per conèixer el comportament del sector de la distribució comercial minorista. L'objectiu, com molt bé estaves apuntant abans, Agustín, d'aquest informe és reflectir les tendències que s'estan produint en el sector de la distribució comercial. És un estudi de caràcter informatiu que tracta d'oferir una visió general sobre l'evolució i la situació de la distribució comercial al País Valencià
distingint-la entre els diferents formats de distribució comercials existents a partir de l'anàlisi de les principals fonts d'informació disponibles. Normalment aquest informe el solem presentar en l'Observatori de Comerç de la Comunitat Valenciana, però com ja totes i tots sabeu, les circumstàncies excepcionals viscudes per la Covid-19 ha provocat que posarem una especial atenció a aquest impacte que ha tingut la pandèmia en el consumidor i en el comerç minorista de la Comunitat Valenciana, així com quines són les perspectives de comerç en el futur molt proper, molt pròxim. Com totes i tots coneixeu, la situació viscuda ha provocat una disruptura de les tendències que fins ara veníem donant-se pel sector del comerç. Aquest s'ha vist afectat molt directament i negativament, tant per la pròpia pandèmia com per les mesures que s'han anat implementant durant aquests terminis, aquests temps. I aquesta situació, com totes i tots sabeu, ha provocat un canvi molt important en la manera de consumir. Un canvi que sí que es coneixíem que venia donant-se durant els darrers anys, però que s'ha accelerat a una velocitat de vertigen. I aquests canvis els hem de conèixer per poder donar unes respostes efectives i àgils a aquest nou model de consum que ens trobem avui en dia. Per totes aquestes circumstàncies, fa necessari donar-li tota la màxima difusió possible a aquest informe perquè siguem coneixedors i coneixedores del nou escenari als que ens enfrontem. Per la meva part, sols ens resta donar l'enhorabona a tot l'equip de l'oficina de Pateco per l'elaboració d'aquest informe que, com ja he dit, tan necessari en el temps en què estem vivint. Així que jo no vaig a dir moltes més coses i moltes gràcies a totes i tots per l'assistència i quan vulgueu podem conèixer els resultats d'aquest informe. Gràcies a todos. Pues muchas gracias, Rosana. Te invito a que, bueno, imagino que vas a estar, entonces que en la parte final, incluso si quieres intervenir en el pequeño debate que podamos organizar, pues puedas tomar la palabra y plantear aquellas cuestiones que te parezcan al respecto. Le voy a dar la palabra a Begoña Marín García, que como sabéis es economista, lleva trabajando en la oficina Pateco pues, desde los comienzos y en esta ocasión pues, ha dirigido especialmente la realización de este informe anual con todas las novedades que acabo de anticipar. Va a explicarlo de una forma sintética en media hora con una presentación que vamos a compartir y así que le doy la palabra a Begoña para que haga la presentación del informe. Buenas tardes a todos y todas. Voy a hacer un breve resumen de los principales aspectos que recoge el informe de la distribución comercial 2021. En un primer bloque voy a explicar aquellas variables del contexto económico que han condicionado sobre todo la demanda del consumidor y el gasto en consumo del consumidor y el gasto realizado en el comercio al por menor. Vemos que después de un periodo de crecimiento continuado del Producto Interior Bruto, tanto en España como en la Comunidad Valenciana, se ha producido una reducción drástica durante el año 2020 debido a la situación sobrevenida por la crisis de la COVID, tanto por la parte de la oferta de ruptura de stocks en un inicio como por la parte de demanda. Es cierto que la Comunidad Valenciana ha acusado más esta disminución del PIB y este mayor descenso se debe sobre todo a la importancia que tiene el grupo de comercio, transporte y hostelería en la Comunidad Valenciana porque el turismo es muy importante para la economía valenciana. Ha disminuido la contribución de este grupo tanto a la economía entre el 2019 y el 2020 como a la contribución en el empleo, pero donde me he querido detener más es sobre todo en que a pesar de que analizamos el grupo como un conjunto, hay un impacto muy desigual entre las distintas actividades que componen ese grupo de comercio, transporte y hostelería. De hecho, si observamos algunos indicadores, como puede ser el índice de cifra de negocios, vemos que en la actividad comercial ha habido un descenso medio del 7,7%, en tanto que en la hostelería ese descenso ha sido del 42,8%. O, en términos muy generales, si el descenso de afiliaciones en la actividad comercial ha sido del 2,2%, en la hostelería ha sido del 12,3% o en el transporte del 3,5%. O incluso si vemos cómo a final de año en la actividad comercial había más de 5.000 trabajadores en situación de ERTE, en la hostelería había cerca de 20.000. Por tanto, es importante matizar que aunque el grupo es el más importante y desde luego el comercio, la actividad comercial aquí en esta parte del análisis incluye comercio al por mayor, comercio al por menor e intermediarios de comercio. A pesar de la importancia del descenso de su actividad de negocio,
digamos que en relación a la hostelería digamos que se disminuye ese peso, esa importancia. En cuanto a la evolución de las variables que afectan al consumo de las familias, que es directamente la principal fuente de ingresos del comercio por menor, vemos, por supuesto, que hay muchas variables que todos sabemos, que las restricciones de movilidad, los controles de horarios, la limitación de aforos, etcétera, ha disminuido la afluencia de clientes a los comercios. De hecho, el tráfico peatonal ha caído un 28% en las calles, pero a esto además se suma que ha caído la renta disponible, es decir, la capacidad de gasto del consumidor ha disminuido, y en este sentido ha afectado la evolución del mercado de trabajo. Ha aumentado la tasa de paro del 14,1 al 16,2 en un año. Esto significa que incluso gente en situación de ERTES que, bueno, pues ha disminuido su capacidad de gasto. También hay que remarcar que las personas que han estado en situación de ERTE, por otra parte, han permitido menguar o disminuir el impacto que hubiera tenido, digamos que todo este contexto en el desempleo. Todo ello ha repercutido en la confianza del consumidor, que ha descendido en 14,6 puntos y, por supuesto, se ha visto reflejado de inmediato en una reducción del gasto en consumo. Paralelamente, y de forma lógica, en la medida que ha disminuido el gasto en consumo, se ha producido un incremento de la tasa de ahorro, que ha sido la más elevada de la serie histórica, pero no. Lo importante de esto es que realmente, como se refleja en las gráficas, la tasa de ahorro, según los datos del BBVA Research, un 66% de ese ahorro no se ha constituido por las previsiones económicas o por la situación digamos, de incertidumbre ante el empleo de los consumidores, sino que se ha producido por las limitaciones de movilidad. Por lo tanto, se supone que es una tasa de ahorro, convertición, se va a normalizar. La caída del gasto, que no solo, sobre todo, en la parte que afecta más a la caída de la demanda comercial, es decir, ese gasto que va dirigido al comercio minorista, que son el gasto que realizan los residentes, que es la partida más importante, la que realizan los turistas y la que realizan las empresas en el comercio al menor. Lógicamente, de sobra está decir que se ha producido una disminución del gasto. En términos generales, el gasto que han destinado los residentes se estima que se ha reducido un 4,9%, pero lo más importante es que se ha redistribuido y que la alimentación ha ganado protagonismo. La situación vivida por el consumidor durante este periodo y durante el principios de año ha supuesto poner el foco en el hogar, y eso que hubiera un trasvase del gasto que se realizaba fuera de casa, fuera del hogar, a el ámbito doméstico, a la vez que también se han producido determinados periodos de acopio de alimentos por parte de que el gasto de los últimos datos del mes de abril, las ventas, sobre todo de comercio ocasional y especialmente de la moda, calzado y complementos, lo que significa que en la medida que vamos avanzando en la normalización de la situación, pues parece que los signos son de recuperación de la actividad. También en el grupo de aquí, remarcar que la principal caída en bienes ocasionales ha sido en moda, calzado y complementos, porque se ha puesto mucho más el gasto de los turistas. Por otra parte, se ha reducido también en casi un 60%, estimado más de 1.000 millones de euros, es decir, más del gasto que se ha producido este año, y lógicamente se debe a la caída de turistas, 15 millones menos de turistas y 85 millones menos de pernoctaciones, que digamos que ha repercutido en toda la actividad de hostelería, de alojamiento, pero también, sobre todo, también de alguna manera en el comercio al por menor. Y por último, otra partida de gasto que nosotros consideramos es el gasto que realizan las empresas en el comercio al por menor. Esas 370.645 empresas censadas en la Comunidad Valenciana realizan un gasto estimado en 800, refleja una reducción con respecto al año anterior. ¿Por qué? Pues se justifica sobre todo porque un gasto la realizan las empresas de hostelería que adquieren sus productos en el comercio. Este año ese gasto se ha quedado reducido al mínimo. Bien, una vez que vemos el impacto que ha tenido esta situación en la demanda comercial, vamos a analizar en el comercio al menor y
con el dato general del índice de comercio al por menor refleja una variación media durante el año 2020 de menos 4,5% de las ventas, pero realmente no hay que detenerse en este dato porque aquí hay un conjunto muy heterogéneo de comercios y, por lo tanto, al igual que he comentado anteriormente, han tenido una evolución muy desigual dependiendo del tipo de productos que venden o del modo de distribución que utilizan. Por eso, para analizar más detenidamente, se ha hecho hincapié en analizar los distintos tipos de productos por un lado. Y en esto sí que podemos observar que, por ejemplo, en el caso de la alimentación, la variación media ha sido nula, digamos que se ha mantenido constante las ventas en la alimentación, y esto se debe a dos aspectos fundamentales. Uno, a ese incremento de gasto que ha producido los residentes en alimentación, como veíamos, con determinados picos que se ven de incremento de ventas, pero que de alguna manera ha podido compensar la pérdida de gasto, la pérdida de ventas en alimentación que se ha producido durante el periodo estival debido a la ausencia de turistas. Hay que tener en cuenta que la Comunidad Valenciana tiene un turismo de segunda residencia que tiene un peso importante en la economía y esto se ve reflejado en este periodo en el que no se han alcanzado los niveles previos a la pandemia. En el conjunto de otros productos que son de no alimentación, para tener un análisis más pormenorizado, nos hemos detenido, aunque sea el indicador, eso tiene para niveles de España, porque no lo hay para la Comunidad Valenciana, pero nos da una perspectiva mucho más específica de lo que ha ocurrido por tipo de productos. Y si vemos, por los motivos que hemos relacionado con el gasto anterior, que en equipamiento personal, la variación media de las ventas ha sido las que más ha descendido, un 27,4%. ¿Qué ha pasado? Que han desaparecido muchos de los motivos de compra de productos de equipamiento personal durante este periodo, pues porque la gente ha dejado de ir a trabajar, de ir a la escuela, de salir a eventos, a celebraciones, a reuniones, etcétera, etcétera. Incluso durante un periodo, lógicamente, como sabemos, dejó de salir de casa. Entonces, todo ello ha repercutido en las ventas. En cambio, si observamos las de equipamiento del hogar, aunque la variación media ha sido negativa, sí que podemos tener en cuenta que realmente, puesto que se ha puesto el foco en el hogar y el hogar se ha convertido en oficina, gimnasio, centro de ocio, restaurante, etcétera, y muchos de estos hábitos se han consolidado en cierta medida, pues equipamiento del hogar tuvo una reducción drástica de ventas durante el periodo de confinamiento, pero luego no solo alcanzó los niveles previos a la crisis, sino que además se ha mantenido en niveles superiores. Y eso es, bueno, pues un poco sí que nos muestra cómo está variando, digamos, las prioridades del consumidor. En otros productos me detengo más a explicar una parte de oferta porque también es un conjunto bastante heterogéneo. Y entonces aquí se incluyen desde productos sanitarios que sí han sido más consumidos a otros que se han visto más afectados por esta situación excepcional. Si analizamos los modos de distribución, sí que podemos decir que las pequeñas cadenas, que son aquellas que tienen entre 1 y 25 puntos de venta, son las que más se han visto afectadas por la situación. Y esta es una reflexión que hay que hacer porque las pequeñas cadenas realmente, aunque aquí grosso modo, a nivel de España se establecen o se identifican como pequeñas, para la Comunidad Valenciana son muy importantes. Y entonces, la repercusión que puede tener la caída de ventas o el impacto que puede tener la reducción de estas pequeñas cadenas tendría un efecto multiplicador muy grande, puesto que generan mucho empleo y son claves en el tejido productivo y en el tejido empresarial, en el tejido comercial de la Comunidad Valenciana. Vemos que las empresas no solo punto de venta también se han visto afectadas y también tiene gran repercusión, puesto que el 95% de las empresas de la Comunidad Valenciana son o pequeñas cadenas o unilocalizadas, por lo tanto, esta es un poco la reflexión que nos queda. Y el resto han conseguido sobrellevar este periodo mejor, entre otras cosas porque en grandes cadenas también se incluyen los supermercados, que son los que sí que han mantenido cierto equilibrio. En grandes superficies hay una compensación entre las grandes superficies de alimentación, que han conseguido un incremento del 14,7%, o el resto de otros productos que han disminuido, perdón, las grandes superficies de alimentación han incrementado un 6,5% y el resto ha disminuido un 14,5%. De la digitalización, el consumidor ha iniciado en muchos casos un canal nuevo, ha descubierto una forma de comprar nueva y en algunos
algunos de estos casos, pues, este canal se va a mantener también y tenemos que tener en cuenta que esta variación media del 38,6% también atiende a los procesos, a los periodos de máximas restricciones, que vemos que hay puntas de ventas muy elevadas. Digamos que las previsiones es que se vaya, digamos, que suavizando esa curva de crecimiento, pero también la realidad es que ha venido para quedarse y está ahí, entonces tampoco hay que obviarlo. Esta situación se ha trasladado también al mercado de trabajo. Si analizamos la variación, vemos que ha habido una disminución de más de 5.500 afiliados en el comercio minorista, que en febrero de 2021 se situaba con 200.262. Esta caída o esta reducción de afiliados ha sido mucho más acusada en el número de asalariados, también porque estamos viendo que las pequeñas cadenas que sí tienen asalariados son las que se han visto más afectadas y en este sentido la situación de ERTE de los trabajadores ha permitido de alguna manera amortiguar esa caída del empleo y mantener determinados trabajos digamos que en stand-by, pero dados de alta. A fecha de hoy hay muy pocos trabajadores ya en situación de ERTE y se espera que en los próximos meses, con la recuperación de la actividad, todos consigan recuperar ese empleo. También lo que había sucedido en este periodo es que ante las expectativas se ha pereza. En verdad hemos recogido la opinión de 387 comerciantes sobre la situación, las expectativas, sobre cómo han sobrellevado la crisis, sobre qué cuestiones han afectado más en la reducción de clientes, también a qué problemas se han tenido que enfrentar en su día a día y cómo han podido solucionar esos problemas y cuál ha sido su actitud. Igual que en las cuestiones relativas al movimiento de los ejes comerciales, que ahora también veremos con más detenimiento en el análisis de la oferta. Sin embargo, como resumen, se podría decir que las expectativas de los empresarios nos han permitido, como digamos, diferenciar unos empresarios positivos que se han visto afectados por la situación, pero que han conseguido poner en marcha y articular medidas para poderlas solucionar y están intentando pues, completar su formación, diversificar su actividad y sobre todo también poner el foco en el canal online. Otro grupo de comerciantes más críticos que están intentando, digamos que asumir estrategias de supervivencia más concretas, pues reducir el volumen de stock, reducir el número de trabajos, incluso el número de venta. Y los más pesimistas, que se han visto mucho más afectados por esta situación y que lo que pretenden, pues en un momento determinado. ¿Qué ha pasado con la oferta comercial en un periodo de hace más de una década en el que, según los datos del DIRCE, a fecha de 2020 tenemos 60.646 locales comerciales que se habían reducido casi en un 10% a lo largo de esta década. Pero que nos daría una variación media de 700 locales al año. Pero bueno, no podemos quedarnos solo con ese dato. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues claro que ante los análisis que se han realizado y los datos que aportan las fuentes, esta reducción se ha acelerado durante este año y se ha producido, aunque todavía no podemos cuantificar datos, se ha producido una aceleración de la pérdida de locales comerciales. Pero también es verdad que si comparamos con otros, como son los servicios financieros, que habían reducido su número de locales en 2021, o por contra, comparamos con otros que han funcionado positivamente, pero que este año también se han visto muy afectados, como la restauración o los alojamientos, todo ello lo que nos da es una visión de qué va a pasar en estos ejes comerciales, en estos ejes de las ciudades, en estos ejes urbanos, y cómo se está reconvirtiendo esa actividad, o cómo está habiendo una sustitución de unas actividades por otras. No nos podemos quedar solo con el dato que hay un cierre y ya está, a pesar de que en algunos casos sí que se dan los locales vacíos. También, como ha comentado Agustín, este año hemos incluido un indicador porque el impacto de la pandemia ha sido muy desigual también por categorías de productos que venden los comercios, por la localización del comercio en una zona de barrio o en un centro de ciudad, por la ubicación en un municipio turístico o en un municipio rural, etcétera, etcétera. Entonces, hemos, a partir del análisis de las distintas variables que afectan y que han afectado durante este periodo en la oferta comercial,
hemos establecido unos indicadores de impacto y los hemos reagrupado en 3 categorías. Uno que sería el impacto bajo, donde se incluye más de la mitad de los comercios, sobre todo aquellos que están vinculados a actividades esenciales que han podido mantenerse operativas durante el periodo de la pandemia, pero también otros ligados pues, al equipamiento del hogar, muebles, artículos de ferretería, pintura, bricolaje, etcétera, etcétera, o vinculados, por ejemplo, al ocio y al cuidado de las personas en casa, deportivos, etcétera, etcétera. Porque digamos que se han convertido en prioridad durante este periodo para el consumidor. El 17,1% de los comercios ha sufrido un impacto que podríamos considerar medio alto. Aquí en este grupo se incluyen comercios que ya de alguna manera estaban acusando una situación de vulnerabilidad en los últimos años, como podían ser pues, la prensa, las papelerías, las librerías, los establecimientos que venden fotografía, etcétera, etcétera. Y también se incluyen otros que sí que se han visto directamente afectados por los problemas de accesibilidad o por, digamos, por las restricciones de movilidad, como es el comercio mixto, pues, como en el caso de hipermercados u otras superficies que están en el extrarradio o en la periferia de las ciudades. Y por último, habría aproximadamente un 30% de establecimientos con un impacto muy alto o crítico, que son todos aquellos que han estado vinculados a eventos, a ceremonias, a festividades, a todos aquellos aspectos que han desaparecido durante este periodo de la vida de los ciudadanos, pero que se espera que a lo largo de este año se vayan poco a poco recuperando y permitan de nuevo poner en el foco del consumidor todos estos artículos. En general, todo lo que ha sido moda y calzado. Unos pequeños apuntes sobre aquellos formatos que son más de referencia o que, como es el libre servicio que se ha convertido en un canal estratégico, también junto a mercados y junto a pequeños establecimientos, sobre todo en zonas rurales, donde han aprovechado también el trabajo doméstico, y todo ello se ha traducido en un incremento de puntos de venta y de superficie de venta del libre servicio, que continúa creciendo en expansión en los últimos años. En los 64 centros comerciales sí se han visto afectados y han visto reducido tanto la afluencia en un 34% como las ventas, aunque también es verdad que los clientes han pasado menos tiempo en los centros, pero han ido más directamente a hacer la compra y, por lo tanto, el ticket medio se ha incrementado. Por lo tanto, una de las cuestiones que hay que reflexionar ahora es cómo reconvierten un poco la experiencia de compra a estos centros comerciales, al igual que muchas de las tiendas. Y el impacto en los ejes, como hemos visto antes, el flujo peatonal se ha reducido el 28%. Esto ha afectado a los locales porque ha habido, por un lado, cambios de ubicación durante este periodo, y entonces algunos ejes prime se han visto afectados por esta desubicación o esta deslocalización, y se detecta que ha habido hasta un 6% de locales vacíos en las principales calles comerciales, y esto también va a repercutir en los precios, incluso en la forma de renegociar los alquileres de ahora en adelante, porque digamos que se asienta un poco un precedente, que es el poder negociar esos alquileres en función del rendimiento de las tiendas, como ya se ha visto algún ejemplo. Bien, para finalizar, simplemente mencionar que a partir del trabajo de 40dB, como ha comentado Agustín, hemos podido, digamos, extraer las características que definen al consumidor post-COVID. Aquí hay 10 de las más importantes, pero no me voy a detener en estas, sino que analizo aquellas que de alguna manera tienen una repercusión directa e implicaciones para el comercio, como es, por ejemplo, este consumidor más racional que mira más el precio, esa vuelta a lo esencial. Pues eso supone a lo mejor tensiones en los precios, estrategias agresivas de rebajas y descuentos, formatos low cost o category killers, un crecimiento de formatos basados a lo mejor en segunda mano, y la puesta a lo mejor en valor del alquiler o el uso frente a la propiedad, o incluso el incremento de la producción bajo demanda. Un segundo, digamos, apartado referente a las características del consumidor post-COVID es el que hace referencia a esa necesidad
de sentirse seguros, a la puesta en valor de la salud y la seguridad. Entonces, se prevé que la compra vaya a seguir siendo menos social, más higiénica, y esto requiere también un replanteamiento, una redefinición de la experiencia de compra por parte de los puntos de venta y una reorientación de las estrategias de merchandising o incluso de la colocación del producto en ese futuro o incluso de las actividades de dinamización. La tercera característica es el consumo digital. Ya hemos visto que no solo se ha acelerado entre los consumidores que ya lo eran, sino que se han iniciado nuevos consumidores en el canal online. Pero esto también plantea oportunidades. Por un lado, las fórmulas direct to consumer, que es un poco las que ya se venían produciendo directamente al consumidor sin intermediarios, pero también la reorientación del producto al servicio para diferenciarse en el canal online, o también la reinvención y el rediseño del punto de venta físico para, digamos, todas las carencias que tiene el comercio electrónico, aprovechar y implementar acciones que permitan mejorarlas en el punto de venta físico, y luego todo lo que va asociado un poco al live streaming, al auge del social commerce, es decir, la experiencia de compra en el canal online. Nuevos modelos de negocio, incluso como los almacenes o los dark stores, ¿no? Luego, el hogar como centro ya hemos dicho que se ha convertido durante este periodo, no voy a volver a insistir. ¿Y eso qué permite? Pues permite, pues aumentar la categoría de productos dirigidos todos a la mejora de la calidad del hogar, a convertir ese hogar en un espacio multifuncional y polivalente, y también muchas más asociadas también al consumo en el hogar, como el delivery, el click and collect, los productos hacerlo do yourself, perdón, kits para cocinar o para jardinería, etcétera, etcétera. Como último, destacar el local versus global. Ha habido un redescubrimiento por parte del consumidor del comercio de barrio, del comercio de proximidad, porque ha estado de alguna manera más en su entorno, y eso es una oportunidad para los mercados tradicionales, para los pequeños comercios de barrio, incluso para los comercios de municipios pequeños. Además, se incorporan el componente de calidad y de productos locales dentro de sus establecimientos, o incluso los orígenes o la trazabilidad del producto. Y por último, un compromiso y un activismo. Sabemos que los consumidores cada vez castigan más a las marcas que no tienen propósito, quieren hechos y no intenciones, y todo lo que suponga este compromiso con el medio ambiente, como es la segunda mano, el reciclaje, productos a demanda, etcétera, o todos las respuestas a las reivindicaciones de los consumidores en niveles de género y etnias, puede asegurar de alguna manera oportunidades o estrategias de crecimiento o de afianzar, digamos, en la mente del consumidor. Unas pinceladas en cuanto a las previsiones, que algunas ya las he apuntado. En cuanto al consumo privado, ya se prevé que haya un incremento en torno al 6% durante este año, y sobre todo por la absorción de ese consumo forzoso, de ese ahorro forzoso, ese ahorro que se había establecido simplemente por las restricciones y por las circunstancias, y no tanto se debía a aspectos económicos. De hecho, la confianza del consumidor ya lleva en los últimos 3 meses con incremento, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo hoy, que se ha acelerado la vacunación y que hay unas perspectivas más positivas. Y estamos en los mejores datos desde el inicio de la pandemia, aunque no hemos todavía recuperado los datos anteriores. Lo mismo ha pasado en las ventas, que además han repuntado en abril, pero además, sobre todo, impulsadas por las ventas del comercio de productos ocasionales y, sobre todo, los de equipamiento personal. Y aunque no estamos en los niveles previos, pero sí se apunta a cierta recuperación. También se ha trasladado al empleo, ha habido un crecimiento de 5,9% en abril, y también un mayor número de contrataciones con respecto al año anterior. Todo ello ha permitido de alguna manera recuperar en cierto modo la confianza del comercio. Pues nada, gracias por la atención. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y así ya estamos de nuevo aquí. Pues nada, muchas gracias, Begoña. Y vamos a dar paso al coloquio que habíamos planteado con Alejandro Boyá y Mayo de Juan, que podéis.
Y así ya estamos de nuevo aquí. Pues nada, muchas gracias, Begoña. Y vamos a dar paso al coloquio que habíamos planteado con Alejandro Boyá y Mayo de Juan, que podéis conectar con las cosas que se han dicho del informe, pero un poco las dos cuestiones que queríamos plantear sobre la mesa en este debate son, la primera de ellas, la transformación digital del sector, que es una de las ideas fuerza que está cambiando la estructura del sector y el propio comportamiento del cliente y la relación con el punto de venta y con, bueno, con todo. Creo que es una fuerza transformadora que va a continuar en los próximos años y que tal vez deje a un sector dentro de unos años poco parecido a lo que era el sector hace 10 o 20 años, ¿no? Y la segunda cuestión es la sostenibilidad y el futuro del punto de venta. Nosotros en el informe siempre ponemos un especial énfasis en analizar cómo evolucionan los puntos de venta, los locales de negocio, también en el aspecto que tiene que ver con ese servicio de proximidad que dan los pequeños comerciantes que están imbricados en la ciudad y en el tejido de los ejes comerciales, también los espacios comerciales con el formato de centro comercial, que son una concentración de pequeñas tiendas y de locomotoras, pero bueno, esa parte física del comercio también está sufriendo una transformación radical como consecuencia de muchos factores, ¿no? Bueno, entonces quería empezar dándole la palabra a Alejandro, un poco cómo piensa, ¿no?, que esa evolución de los puntos de venta se va a producir en el futuro y qué tipo de puntos de venta nos vamos a encontrar en el futuro. Alejandro. Bueno, pues en primer lugar, felicitaros por el informe de este año y que bueno, pues se suma a todos los informes que anualmente estáis presentando y que por supuesto, desde las universidades, como sabéis, pues utilizamos para nuestros estudios y también para trasladarlo a nuestros estudiantes. Y nada, por lo que preguntas, bueno, pues ¿cómo puede evolucionar? Pues yo creo que la evolución la está marcando el consumidor y las tecnologías. Y por lo tanto, por resumirlo muy brevemente, por el tiempo, yo creo que la evolución que ha tenido el comercio minorista en este año de pandemia, en cuanto al uso de tecnologías, pues bueno, los datos están ahí, ya sean en un periodo de 9 meses o un año, se ha evolucionado lo que en 10, lo que se tardó en 10 años. Por lo tanto, como ha dicho Begoña, y que por cierto, pues te felicito por la exposición, aunque los problemas de audio ha sido una pena en algunos momentos, eso ha venido para quedarse en cuanto al comportamiento del consumidor, no solo para quedarse, sino para aumentar. Por lo tanto, todo negocio minorista ha de tener en cuenta este aspecto, o sea, que va a evolucionar el uso de las tecnologías. Y por lo tanto, lo que... Estoy oyendo ahí un eco, no sé si se oye... Lo que estaba diciendo es que lo que antiguamente o con anterioridad la evolución de los comercios iba en función de los formatos, lo que llamamos la rueda del comercio minorista, que si un formato grande, más pequeño, supermercados, tiendas de descuento, venta por catálogo. Ahora esa rueda la está marcando la tecnología y por lo tanto todo negocio minorista pues evidentemente tiene que contar con la tecnología en todas las fases de prestación del servicio que es el comercio minorista y también en todas las fases de estudio del comportamiento del consumidor, tanto en la etapa de precompra, es decir, en la etapa de búsqueda de información, creación de necesidades o despertar necesidades,
como en la etapa de compra y también con la etapa de poscompra. Y ahí pues podemos evidentemente incorporar muchos aspectos de que todas estas fases se desarrollan o se pueden desarrollar de manera separada y simultáneamente en la tienda física, en el hogar, en cualquier punto, en cualquier dispositivo también móvil que se pueda realizar. Por lo tanto, el modelo de negocio es distinto, el espacio físico de venta va a ser distinto y, por lo tanto, yo distinguiría en lo que se refiere, como has centrado, Agustín, o has comentado lo que es el espacio físico. Actualmente tenemos que separar el espacio físico del espacio digital y en cada uno de ellos se toman decisiones distintas. Las tecnologías a utilizar en la tienda, el papel de los vendedores en la tienda física, las colaboraciones que se dan entre el espacio físico y el espacio digital, cuál es el análisis de los datos que se generan en la tienda, y bueno, pues todos estos aspectos yo creo que bueno, pues han cambiado radicalmente. Hoy en día la necesidad de información o de crear la necesidad, bueno, pues uno no la encuentra en la tienda física únicamente, la pueden encontrar en Instagram, en Pinterest, en blogs y en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en este sentido es importante considerar los modelos nuevos de negocio, cómo van a evolucionar desde ese punto de vista, teniendo en cuenta las tecnologías, las redes sociales, por ejemplo, en la etapa post-compra, toda la información, la gestión de las quejas, las opiniones, los blogs, etcétera. Yo creo que lo que has planteado además conecta con la siguiente cuestión que ya planteaba bien Amayo de Juan, que pone, donde quería que pusiera el foco sobre todo en la digitalización y la transformación digital de las empresas de distribución comercial, no solo en el punto de venta, sino en toda la cadena de valor del sector, ¿no? Y cómo ve Mayo ese futuro de la transformación digital del sector, ¿a quién va a afectar? ¿Quiénes están en la primera línea de esa transformación y que son un buen ejemplo? ¿Y quién puede estar a lo mejor en la cola y por lo tanto se va a quedar en el camino? Mayo, ¿cómo? Sé que eso lo has trabajado y tenías tu propia opinión al respecto. Muchas gracias, Agustín, por la presentación y por la oportunidad de estar también hoy aquí. Enhorabuena, Begoña, por ese informe, por la síntesis que ha planteado y ha expuesto a todo el equipo, por supuesto. Es cierto, dando respuesta ¿Me oís ahora? Sí, te oímos. Ah, estupendo. Decía que es cierto que estamos en un momento difícil. El informe acaba de ponerlo de manifiesto. Parece que vamos saliendo de la crisis sanitaria, pero hay una crisis socioeconómica que en mayor o menor grado está omnipresente. Es cierto que algunos han salido de este episodio muy beneficiados. Todos pensamos en empresas como Amazon. Desde el curso 2011-2012, esa década que acaba de comentar Alejandro, recuerdo que venimos visualizando en el aula vídeos sobre las tiendas del futuro, tiendas con probadores, espejos virtuales. Uno de los vídeos era Store Trek y mostraba ya supermercados que no requerían pasar por caja, mucho antes del famoso Amazon Go. En los debates que realizábamos en clase, los estudiantes decían que el autoescaneo de productos, el pago con móvil o las propuestas como el pago por reconocimiento facial o los beacons, que no llegarían, o al menos a España, porque no estamos preparados y no triunfarían, que eso era ciencia ficción. Y han sido varias promociones de universitarios que no apostaban por la omnicanalidad ni por la digitalización, fusionar el punto de venta, lo físico con lo digital. Y cuando caían el examen lo dejaban en blanco porque era el último tema, no lo estudiaban. Pero hay un antes y un después de la pandemia. Lo hemos visto con los datos que acabamos de escuchar. Las nuevas promociones sí lo estudian. Si nos trasladamos de las aulas al mundo real,
Antes de la COVID-19, el comercio electrónico no tenía ni la fuerza ni el impacto. Ya lo ha dicho también Rosana al principio, el impacto que tiene ahora y menos con la intensidad con la que ha llegado. Sin embargo, tras la pandemia sí que hemos pasado a poder comprar, yo diría, todo online. La crisis del coronavirus ha llevado a las empresas minoristas, a muchas, a digitalizarse más rápido de lo que habían planificado. Y las que no lo habían siquiera planificado, esas se han quedado en shock, que me comentabas al principio. Yo quiero utilizar la historia de David y Goliat, o mejor dicho, de David, Paco, María, Juan y GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, por simplificar los personajes. Todos los Goliat tienen puntos a los que poder atacar y hay que estar preparado para descubrir cuáles son y aprovecharlos. Hay muchos David que tienen grandes propuestas de negocio y saben que es posible tener éxito. Eso es absolutamente cierto y puede ocurrir como ocurre en la historia de los underdogs o de los perdedores esperados. Y en el terreno minorista, la pregunta que podríais realizarme es cómo pueden David, José, María vencer a GAFA y cómo el perdedor esperado puede vencer al favorito. Pues seguramente no va a ganar la Liga de la Tecnología ni la Liga del Precio, que también lo habéis comentado, pero necesitan unas buenas piedras para su onda, la digitalización y también, como has comentado antes, los valores y entre ellos la sostenibilidad. ¿Por qué? La omnicanalidad está cambiando la manera en la que compramos. Y no porque quiera GAFA, el horrible gigante, sino porque los clientes, estamos comentando continuamente, cambiamos de canal, varios canales, consultamos redes, no hay costuras. Y cada vez todo se sofistica más y más. Hay que apostar por esa digitalización, por la omnicanalidad. Pero cada minorista en función de su negocio y de sus clientes. El pequeño comercio debe mejorar tecnológicamente los establecimientos y hacerlo con soluciones digitales para ofrecer valor añadido frente a esas compras online, frente a GAFA. Y las herramientas digitales se pueden convertir en un salvavidas, en esa piedra que pueden disparar. Eso sí, tienen que saber elegir para cada negocio. Y es cierto que cuando hablas con el pequeño comercio no sabe por dónde empezar. Les preocupa la complejidad, cómo integrarlas, entenderlas o el tener que disponer de técnicos expertos para poder ponerlas a punto. Y, por supuesto, el precio. ¿Y por dónde empiezan? Pues creo que hay que empezar por interiorizar, si no lo ha hecho ya, y los datos hablaban de un 67%, que hay que dar el paso, porque esos beneficios que van a conseguir son innumerables. Se mejora el compromiso con los clientes, se optimiza la cadena de distribución, se es más eficiente y sobre todo se actualiza, muy importante, la imagen de empresa en el contexto actual. Y dar ese salto tecnológico, entrar en el terreno de juego, no es tan caro ni tan complejo, aunque sí que suena farragoso y parece el mundo de Star Trek. Lo primero, diría que es que reflexionen en cómo quieren complementar lo físico con lo digital y buscar asesoría. Igual que un experto de venta de coches, cuando quiere comprar un electrodoméstico, busca a un experto. Y hay expertos en tecnología que pueden ayudarnos a elegir la adecuada. Yo me atrevo a citar empresas punteras y además son empresas de la Comunidad Valenciana. Dualink, Glob, TPV Online, las tenemos. Y digitalizarse no es solo tener presencia en Internet y vender productos en la web, no, es más. Y tampoco todos los comercios tienen que contar con una tienda online. A veces es suficiente con tener una página web corporativa, tenerla, pero tenerla. Y tener un canal de WhatsApp que te facilite, que los clientes hagan un pedido, que tú puedas informar de las ofertas, de las novedades. Yo diría que el paso siguiente es controlar también el stock, la facturación, tener los datos, tener las estadísticas, saber qué está pasando en tiempo real y saber controlar tema de devoluciones, de queja y gestionar al final de una forma más profesional el negocio. El pequeño minorista tiene uno, dice el grande tiene 500. Bueno, pues céntrate bien en el tuyo y frente a GAFA, al gigante, tenemos que ser conscientes de que vamos a tener que estar, que no puede hacerlo él,
Nosotros sí frente al negocio en primera persona. Eso sí nos va a diferenciar. Pero eso no es el problema, porque eso es lo que sabe hacer el pequeño comercio. Solo que ahora ha de hacerlo en todos los canales que ya sabe que va a usar su cliente y estar pendiente. Y digitalizar el comercio pienso que sí que puede ayudar. Para concluir, podemos decir que el cliente tiene que percibir la cercanía física, detectar los comercios con alma, pero saber que también existe una conexión con esa alma con un espíritu online, un espíritu multicanal, un espíritu actual. Y yo creo que con esto, con esa fusión del alma y el espíritu, se puede luchar contra los gigantes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Mayo. Nos quedamos con esa alma y ese espíritu que creo que además es un buen punto final. No, me gustaría darle la palabra a Susana y también a Alejandro, pues sí, de la intervención tuya que yo creo que ha sido muy llena de esperanza, ¿no? Es decir, que hay gente que lo está haciendo, que es posible y que además tenemos buenos ejemplos, tanto de empresas tecnológicas como de empresas de distribución en la Comunidad Valenciana que se han puesto las pilas y que están en ello, ¿no? Alejandro, Rosana, ¿queréis comentar algo? Si me permites, muy breve, Agustín, Rosana, si me permites muy brevemente, por remarcar algunas de las cosas que ha dicho Mayo, en el sentido de, y que yo un poco por dar entrada, pues había dejado. Y yo creo que ese replanteamiento de modelo de negocio también pasa por dos aspectos. Lo ha comentado Mayo un poquito, el tema de la logística. El tema de la logística es fundamental también en estos momentos, siempre lo ha sido, pero evidentemente ahora lo que se exige por parte del cliente es rapidez de entrega, devoluciones, de mercancías, y eso requiere de un nuevo rol más amplio, sobre todo en el minorista independiente, y que ese sistema pues lo tiene que adaptar a su tamaño, pero sobre todo lo tiene que adaptar a las exigencias del cliente. Y luego otro aspecto que es el personal. El personal en el espacio físico y el personal en el espacio digital. Yo creo que ha cambiado el rol totalmente, las capacidades y las competencias que tienen que tener. El personal es distinto, ya hay mucha rotación, hay turnos distintos, etcétera. Y por lo tanto, pues lo hemos visto ahora en la pandemia, durante la época de la pandemia, mantener la distancia, etcétera. Bueno, pues todo esto con las tecnologías también permite subsanar este tipo de diferencias y, por lo tanto, hacer una adaptación. Y desde el punto de vista, yo evidentemente como profesor de marketing sigo manteniendo las mismas variables de marketing en el punto de venta, pero no vistas desde el espacio físico, sino desde el espacio conjunto de utilizar la tecnología. Las decisiones de precios se adoptan con tecnologías, las de promociones, la de presentación de los productos, incluso la del personal y sobre todo también la del surtido. Yo creo que esto también nos ha llevado a reducir y a definir el surtido. Y con el surtido siempre me gusta a mí explicar que el surtido no se vende con técnicas de ventas. El surtido se vende y se define con políticas y estrategias de compra. Ha de cambiar. Para vender hay que comprar bien. Y por lo tanto, yo creo que esto es lo que define un poco el concepto de tienda, el concepto de comercio minorista. Y bueno, yo creo que como ocurrirá siempre y vemos la tendencia que ha presentado en el estudio, bueno, habrá comercios que cerrarán, pero siempre van resurgiendo y se presentan nuevos planteamientos de negocio que se adaptan a estas nuevas situaciones y a este nuevo consumidor que va evolucionando. Y nada más. Pues muchas gracias, Alejandro.
Yo creo que, si os parece, nuestro compromiso era acabar a las 2. No sé si Rosana quiere añadir algo. Sí, bueno, jo la veritat és que crec que tenim un gran repte per davant, no? Que crec que s'ha comentat, s'ha accelerat d'una manera multiplicadora per 10.000 i, bueno, i que per a pujar a aquest carro de digitalització pues, hem de tenir en compte, com molt bé heu dit, moltíssims aspectes. No? El màrqueting també ha de ser un aspecte fonamental perquè s'ha de cuidar el punt de venda, tant el punt de venda físic com el de digital. I sobretot, clar, la logística ens preocupa moltíssim perquè és molt complicat, som xocotets i arribar a un client en un preu raonable, en un preu eficient és un poc difícil. No és igual ser una gran cadena que té els preus més ajustats que un xocotet de comerç que pugui tindre preus competitius en el mercat, en el tema de distribució. Per tant, tots sabem que s'ha d'arribar ahí, però abans d'arribar ahí s'ha de fer un bon estudi i sobretot econòmic i de màrqueting, sobretot també. No hem d'oblidar aquest aspecte tan fonamental del comerç per a poder tindre un comerç competitiu. I crec que és funció nostra, de la Direcció General, com de les cambres, com que estiguen així, de les associacions de comerç que puguem oferir als comerciants cursos i a les universitats, per suposo, i a les escoles també, en aquests instituts, està clar, però de formació que incidisca en tots aquests punts per a que finalment els emprenedors de comerç puguen, o els que ja estan existents, puguen ser competitius en aquest món tan canviant que estem vivint i que estic segura que al final ens posarem al dia i serem igualment de competitius que quan teníem un canal únicament presencial. I gràcies a totes i tots per la vostra assistència i jo dic que aquest informe és molt revelador, és el que tot el món més o menys teníem en ment, segons la visió que teníem, però així es mostra la realitat tal quina és i una vegada la sapiem és més fàcil adaptar-se a aquesta nova realitat. Així que moltíssimes gràcies a totes i tots i sobretot a l'oficina de Pateco per aquesta informació i per aquesta explicació tan agradable y tan bien explicada. Pues muchas gracias, Rosana. Os agradezco a todos vuestra participación, Mario, Alejandro, a Bego, que ha hecho la presentación del informe este año. Os recuerdo que desde el año 2001 venimos haciendo todos los años el informe anual y, aunque parezca una broma, llevamos ya 20 años haciendo la fotografía del sector. Algo que no se hace en otras comunidades autónomas y que incluso a nivel nacional hace muy poco no teníamos. Ahora tenemos un pequeño informe, pero creo que creo que hemos cubierto un hueco y una necesidad y creo que tenemos todavía retos por delante, de incorporar muchos aspectos que hemos comentado muchas veces en el equipo, que son muy relevantes de cara al futuro de la evolución del sector y que debemos de poner el foco. Y por eso este año, guiño un poco de complicidad con el mundo de la universidad. Yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo, las universidades, los institutos tecnológicos, es decir, las propias administraciones públicas, no solo la autonómica, sino las locales y las propias organizaciones empresariales, para que ese reto que se nos avecina sea lo más positivo en la transformación del sector. Y en este sentido también estamos trabajando con la mano de la Dirección General en planteamiento estratégico de cara a los fondos europeos de Generation, que hemos tenido ayer una buena noticia en el sentido de la aprobación del plan de España y en esta guerra. Os digo también que este informe, como todos los informes que hemos hecho hasta ahora, estará disponible en nuestra web. Os pido disculpas por los problemas técnicos de hoy y también por los problemas técnicos que tenemos en la web, pero en horas, la nueva web de Pateco, transformada y actualizada y con una apariencia y una forma mucho más adecuada a estos tiempos, estará disponible y la inauguraremos con la disponibilidad de este informe. Así que muchas gracias a todos los que habéis seguido el webinar y os emplazo para seguir la información que a través de nuestros canales os vamos proporcionando. Gracias a todos.